Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por estas epístolas que fueron escritas a la iglesia de Tesalónica y nos recuerda y nos anima para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia sea fortalecida y aún en medio de la tribulación, de la persecución, tu iglesia esté fuerte, esperando tu regreso con esperanza, Señor, con la esperanza en la gloria que será cuando te veamos, cuando estemos contigo, Señor. Te pido que mientras estudiamos este pasaje de la Escritura, Señor, tú llenes nuestros corazones con anticipación, con esperanza, para estar listos para los tiempos que se avecinan, Señor, reconociendo que podemos confiar en ti, porque tú estás obrando todas las cosas para nuestro bien y que aún la tribulación está obrando en nosotros un más eterno peso de gloria, viendo las cosas que no se ven. Señor, te pido por la unción de tu Espíritu Santo que ministres a través de mí, que ministres a nuestros corazones, Señor, y que tú permitas, Señor, que estas verdades se apliquen a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchos cristianos equivocadamente creen que si nuestra fe es fuerte y verdadera, entonces nosotros oraremos y entonces seremos librados de toda oposición y problemas en nuestra vida. Muchos creen equivocadamente que la vida debe ser libre de sufrimiento y de cosas difíciles si es que tenemos una fe verdadera. Sin embargo, lo que dice la Biblia no es eso, es totalmente lo opuesto. Ahora, en el otro extremo, algunos otros cristianos piensan que la iglesia es llamada a sufrir porque así es que vamos a pasar por la tribulación. Ahora, Segunda Tesalonicenses contradice esta forma de pensar diciendo que es un engaño, diciendo que las tribulaciones de los últimos tiempos son para nosotros, incluyendo la gran tribulación. Esta segunda carta a los tesalonicenses fue escrita un poco después de la primera. Igual que la primera epístola a los tesalonicenses, también fue escrita desde la ciudad de Corinto. Pablo, Silas y Timoteo, estos tres hombres que habían venido primero a llevar el evangelio a la ciudad de Tesalónica, ahora estaban estableciendo otra iglesia en Corinto. Pero después de enviar la primera carta a la ciudad de Tesalónica, estos hombres recibieron noticias de los creyentes en Tesalónica de que estaban muy bien y que estaba creciendo la iglesia, pero había tres grupos de personas que estaban causando problemas a los creyentes. Así que Pablo, Silas y Timoteo envían esta segunda epístola a los tesalonicenses para animarlos en su fe y también para enfrentar este problema causado por estos tres grupos que estaban atribulando a la iglesia. El capítulo 1
trata acerca del primer grupo que está causando problemas, aquellos que están fuera de la iglesia y que están persiguiéndola. El capítulo 2 habla acerca del segundo grupo, los maestros falsos que estaban causando problemas a los creyentes con sus falsas doctrinas y todo el sufrimiento que ellos estaban teniendo a causa del día del Señor. Y el capítulo 3 habla del tercer grupo de estos problemáticos que eran personas irresponsables dentro de la iglesia que se rehusaban a trabajar para vivir. Bueno, en las semanas que vienen vamos a estar estudiando la segunda epístola de Tesalonicenses. Y aquí vamos a encontrar 4 enseñanzas mayores acerca de los últimos tiempos, del plan de Dios para los últimos tiempos. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, vimos una descripción a detalle de lo que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que es algo para lo que los creyentes estemos esperando, aquel día cuando el Señor vendrá por su iglesia para llevarnos a vivir con Él. Este evento cumple la promesa bíblica de que el novio viene por su prometida, por la novia. En otras palabras, el Señor Jesucristo viene pronto a la tierra a llevar a su novia a la casa de su Padre, su novia que es la iglesia, al lugar que ha preparado para nosotros. Eso fue Tesalonicenses capítulo 4, la primera epístola. Y será el cumplimiento de la promesa que Jesús le hizo a su pueblo en Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, que dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, yo se los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y preparo lugar, también vendré y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. El capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses también describió el día del Señor, que vendrá como un juicio repentino sobre los no creyentes que viven en paz y prosperidad, pero en oscuridad espiritual. Esta destrucción que vendrá es un contraste con la esperanza salvadora que vendrá sobre los creyentes cuando el Señor regrese. The same stage of future history that brings hope of salvation to believers will bring destruction. Eso fue lo que habló 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahora, en el segundo en la segunda epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 1, leemos acerca de la voluntad de Dios para su iglesia. Habla acerca del sufrimiento que es importante para nuestra gloria futura. To false teaching that was circulating, 2 Thessalonians chapter 2 clarifies that our suffering as Christians has nothing to do with the day of the Lord. To prove that the Thessalonians were not experiencing the day of the Lord. Para probar que los tesalonicenses no estaban experimentando los sufrimientos del día del Señor, Pablo describe muchas de las características asociadas con el día del Señor, cosas que sucederán por la actividad del anticristo en la tierra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a empezar a revisar estos primeros versículos. Segundo de Tesalonicenses 1, Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Y estas palabras son casi idénticas en el griego original. Entonces no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Vamos a pasarnos al verso 3. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás. ¿Por qué es que estos hombres estaban tan agradecidos por los tesalonicenses? Fíjense lo que ellos estaban hablando en el libro anterior. Primera de Tesalonicenses 3:10 dice: de día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. Ellos estaban orando que ellos crecieran en su fe. Verso 12. Que el Señor les multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos. Así que ellos estaban orando día y noche para que su fe aumentara y abundara en amor. Este nuevo grupo de creyentes. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo entre ellos? Segunda Tesalonicenses, verso 3, dice que su fe estaba creciendo sobremanera. ¿Qué significa eso? Es como cuando crece un árbol tropical abundante y grande, frondoso. Esa es la palabra griega que describe también como agua que se derrama, que abunda, o como este árbol grande, frondoso que se extiende. Por eso es que ellos dan gracias por estos hermanos llenos de amor. Estos nuevos creyentes eran un fruto de la oración. Fíjense que en lugar de felicitar a los hermanos por su fe, por su amor, Pablo le agradece a Dios, reconociendo que este crecimiento espiritual es la obra de la gracia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, a causa de su perseverancia y fe en todas sus persecuciones y aflicciones que están soportando. Ahora, estos misioneros informan que se alegran y también les hablan a todas las demás iglesias acerca de esta fe que ellos tienen. Ellos se están gloriando de esto, pero tal vez el enorgullecerse de algo no suena tan bien, pero esta acción de gracias y este enorgullecimiento no le da crédito al hombre, sino que este enorgullecimiento va acompañado con acción de gracias, pero para el Señor, para lo que Él ha hecho. Cuando están hablando con Dios, están hablando de su gracia sobre los demás. Y por eso se enorgullecen de la gracia de Dios obrando en las vidas de estas personas. Este ejemplo simple del verso 4 es muy práctico y también nos da luz para ayudarnos a animar unos a otros. Es una epístola inspirada por Dios. Y nosotros podemos aplicar lo que aquí está descrito. ¿Cómo podemos animar a nuestros hermanos que están haciendo cosas
buenas en su caminar con el Señor? Bueno, el mundo lo que hace es felicitar a esa persona y decirles, ¡ay, qué bien! Qué bien lo estás haciendo, estoy orgulloso de lo que estás logrando. Sin embargo, esos comentarios tienden a hacer a las personas orgullosas y le roban a Dios la gloria. Y muchos cristianos se sienten raros dando pues algún cumplido los unos a los otros, y así que pues privadamente le dan gracias a Dios por lo que está haciendo en la vida del hermano, y entonces el hermano se siente tal vez que no es apreciado o desanimado. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es que nosotros no queremos alimentar el orgullo en nuestros hermanos cuando los animamos, pero tampoco queremos que se vuelvan orgullosos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pablo, Silas y Timoteo nos muestran cómo afirmar a una persona con amor, pero sin hacerlos que se enorgullezcan falsamente y sin robarle a Dios la gloria por lo que Él está haciendo. Ellos no solo están agradeciendo al Señor, sino también a los hermanos tesalonicenses, al decirles, yo le agradezco a Dios por ti y me enorgullezco delante de otros por lo que Dios está haciendo en ustedes. Y si nosotros seguimos este ejemplo, nosotros vamos a evitar felicitar a alguien como para que esa persona se enorgullezca o se llene de falso orgullo, pero también vamos a evitar el silencio que desanima a nuestros hermanos. En lugar de esto, estamos afirmando y animando a otra persona, pero de una manera que glorifica a Dios. Yo lo que veo aquí es que podemos decir, gracias Señor por esta persona. Gracias por los dones que le has dado a esta persona. Te doy gracias, Señor, porque lo usas a esa persona. Yo puedo decir, Señor, estoy muy agradecido por la manera que usas a esta persona para bendecirme. Te doy gracias, Señor, por su amor, por tu amor y por tu fidelidad que yo veo en este hermano o en esta hermana. Y así animamos a nuestros hermanos. Estas palabras son palabras de afirmación, palabras de ánimo para una iglesia que está enfrentando oposición, que era el caso de los hermanos en Tesalónica. Estaban bajo ataque. Vamos otra vez al verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios a causa de su paciencia, de su perseverancia y fe en todas sus persecuciones y aflicciones que están soportando. Como ya vimos en la primera epístola de los tesalonicenses y viendo el contexto histórico de Hechos 16 y 17, vemos que esta iglesia de Tesalónica nació en medio de la persecución, en un contexto de oposición en contra de Pablo, Silas y Timoteo. Ellos venían de Filipos, donde habían sido golpeados y perseguidos. Habían sido puestos en prisión. El Señor mandó un terremoto y abrió las puertas de la prisión y ellos se fueron a Tesalónica. Ellos habían sido perseguidos y aunque ellos huyeron, acuérdense que venían siguiéndolos muy de cerca los judíos, y en medio de esta persecución la iglesia florece.
Primera de Tesalonicenses 1, verso. El verso 5 dice que habían pasado por mucha persecución. Y dice que también ellos habían sufrido mucha tribulación. En 1 Tesalonicenses 3:3. Parece ser que la hostilidad entre los judíos y entre los gentiles para la iglesia estaba aumentando tanto que ahora leemos que muchos estaban convencidos por los falsos maestros que ya estaban viviendo en los últimos tiempos de la tribulación, de tanta persecución que había en ese momento. Así que eso nos da una idea de cuánta presión había en esta iglesia. Pero vemos que a pesar de todo, esta iglesia estaba creciendo y tenían amor los unos por los otros. Este era la obra de Dios en sus vidas. Verso 5. Todo este sufrimiento que está siendo descrito aquí, todas estas cosas se manifiestan, todo este amor, todo esto que es de lo que están hablando los escritores de esta carta, están manifestando este juicio justo de Dios, es lo que dice el verso 5. Todo esto da muestra evidente del juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también están padeciendo. Entonces, toda esta persecución y este crecimiento en su fe, este crecimiento en amor es evidencia del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también están padeciendo. Este no es un pasaje fácil de entender, de pensar, y especialmente para nosotros que hemos vivido nuestra vida entera en una comodidad y paz relativa. No hemos sido perseguidos, así que este es un lenguaje difícil para nosotros y son conceptos que tal vez no podemos entender del todo. Aquí, por ejemplo, en Canadá estamos viviendo en paz, pero sin embargo, estamos viendo cómo la sociedad está cambiando rápidamente y cómo se está desarrollando poco a poco una forma de pensar diferente. Ahora, nosotros tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la persecución, del sufrimiento, de todas esas cosas que nos duelen. El sufrimiento es como un cuchillo en las manos del enemigo, es una herramienta destructiva, pero en las manos de Dios es como un bisturí quirúrgico que remueve el cáncer, por ejemplo, el cáncer espiritual, y que quita de nosotros esas cosas que nos pueden hacer daño. El enemigo siempre va a perseguir el mal para nosotros, pero Dios quiere el bien para nosotros. No es coincidencia que la iglesia perseguida en Tesalónica nació en este ambiente de hostilidad espiritual que estaba creciendo alrededor de ellos. Sin embargo, la iglesia estaba
prosperando en su fe y en su amor. Por el contrario, nosotros aquí en nuestra fe, nosotros somos débiles en amor y en fe. No es coincidencia que la iglesia de Tesalónica estaban fuertes en su amor y en su fe por esta persecución. Hay una fuerte conexión. Jesús enseñó que la vida cristiana empieza con una disposición a abrazar el sufrimiento por el bien de Cristo. Vamos por favor a Marcos, capítulo 8, verso 34 y 35. Y Jesús llamó hacia la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. La cruz es un símbolo de sufrimiento, de muerte, y Jesús dijo que cualquiera que quisiera venir a Él tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, el símbolo del sufrimiento y de la muerte. Jesús enseñó que el sufrimiento era una cosa inevitable para la gloria. Pero para todos los que le siguieron, eso fue algo cierto. Después de su crucifixión y de su resurrección, Jesús dijo esas palabras a sus discípulos en el camino a Emaús. Lucas 24. Este fue el día de su resurrección. Este fue el domingo de resurrección. Verso 24-26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjense la secuencia. Sufrir estas cosas y luego ir a la gloria. Ahora vamos al siguiente evangelio, Juan capítulo 12, verso 23. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que Jesús estaba hablándoles acerca de su muerte, describiendo cómo la hora del Hijo había llegado y que esta hora era para que Él fuera glorificado. Dice el verso 25, el que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Él estaba yendo hacia la cruz. Él estaba listo para abrazar este sufrimiento que lo llevaría a la gloria. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, cuando el Señor restauró a Pablo, cuando él había empezado este primer viaje misionero, él había sido apedreado por haber predicado el Evangelio. En esta ocasión no se sabe si él murió o qué sucedió, pero lo que sí sabemos es que fue gravemente apedreado y aún así él se levantó de esta experiencia y siguió adelante predicando. Y lo que sí sabemos es que después de esta experiencia, él siguió animando a los discípulos. Dice el verso 22, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después podemos ver este otro pasaje en Romanos capítulo 8, verso 16.
La Biblia dice así, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. El verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios. Y si padecemos juntamente con Él seremos juntamente glorificados. El sufrimiento nos lleva a la gloria, la tribulación nos lleva al reino de Dios. Así que estas dos cosas son inseparables. Nosotros pasamos por sufrimiento y es el pasaje al reino de Dios. Ahora vamos a Primera de Pedro. Después de las cartas paulinas vamos a Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Capítulo 4. Verso 12. Amados, no se sorprendas por el fuego que arde entre vosotros para ponerlos a prueba, como si no es algo extraño. Este fuego de la prueba es algo que es normal, es algo que nos pone a prueba, como si les aconteciera cualquier cosa extraña. Verso 13, antes bien, gócense a medida que participen de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Ustedes van a compartir en su gloria si comparten en su sufrimiento. Cuando son injuriados, verso 14, en el nombre de Cristo, sean bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Ven esa misma conexión una y otra vez? El sufrimiento y la gloria van juntos. Aquellos que nos persiguen están ahí también por ese motivo. Pero lo que a ustedes les toca es ser glorificados después, porque estamos siendo conformados a la imagen de Dios a través de esa persecución. Aquí lo que está diciendo Pedro es que hay una conexión entre estas dos cosas. Y si regresamos a Tesalonicenses, hay una conexión aquí. Está diciendo, si los hermanos de Tesalónica están pasando por sufrimiento, es precisamente porque el Señor los está preparando para compartir en su gloria. Dice entonces que el Señor los estaba preparando no solamente para soportar la tribulación, sino para seguir adelante. Y es una evidencia y una manifestación de que el Señor los quería hacer dignos de su reino. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que como el Señor estaba permitiendo que los hermanos sufrieran persecución, ellos podían estar seguros de que el Señor los estaba preparando para la gloria futura, porque una cosa sigue a la otra. Es como diciendo, el Señor los está preparando para su reino, para la gloria, para compartir con Él. Como lo está permitiendo este sufrimiento, es precisamente para que cuando Él regrese, ustedes estén preparados.
Esta, por ejemplo, es una cosa que nos ayuda a entender mientras oramos, por ejemplo, con esta ley que están tratando de pasar acerca de la anticonversión, de la terapia de anticonversión. Y es una cosa que va a restringir nuestra libertad y el ejercicio de nuestra fe sin penalidad. Esa es una oposición a nuestra fe, pero todo esto nos está preparando para compartir la gloria de Dios. Y el hecho de que estos hermanos estaban sufriendo por su fe es una evidencia que nos asegura nuestra relación con Cristo y la esperanza que tendremos de una gloria eterna en el futuro. Y el hecho de que ellos estaban pasando por estas cosas y que Dios los estaba preparando para la gloria, todo eso va a cambiar cuando el Señor venga. Y lo que el Señor también les está asegurando es que ellos ahorita los están persiguiendo, pero cuando el Señor venga, los papeles se invierten, porque entonces ustedes estarán seguros en los brazos del Señor y sus perseguidores estarán siendo perseguidos, pero no por hombres, sino por la justicia del Señor. Vamos a Romanos capítulo 2. Vamos a ver lo que está sucediendo en Tesalónica, pero también vamos a ver un paralelo de lo que está sucediendo aquí en nuestro país, en Canadá. Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando a aquellos que no creen y que no se arrepienten, porque a causa de su terquedad y de su falta de entendimiento, falta de arrepentimiento, están acumulando para la ira, para el día de la ira del Señor, cuando su juicio justo será revelado. Así que viene el día donde todas las cosas que estás almacenando en esta tierra serán recompensadas conforme a sus obras. En nuestra propia tierra, aquí en Canadá, la oposición está incrementando. Y esta oposición va a confirmar quién es un verdadero hijo de Dios y quién realmente va a merecer el juicio de Dios. Es como una clarificación, porque hoy en día mucha gente se llama cristiano, se ve muy gris el panorama y sin embargo examina sus vidas y no parecen cristianos. Pero viene el día donde todas estas cosas se harán evidentes. La persecución de los hijos de Dios es también una confirmación de quién es quién. Estos son los hijos de Dios, perseguidos por su fe. Y estos perseguidores, estos no son cristianos, estos son los perseguidores. Y por eso es que Dios invitará a un grupo a su gloria y el otro grupo recibirá la ira de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, nuevamente, la segunda parte del verso 5 dice: para que sean tenidos por dignos del reino de Dios.
La persecución no te hace digno, pero sí hace que tú seas contado como digno. Es como la prueba de que eres digno, pues. La prueba de que tú has sido digno de lo que Dios hizo en ti. Porque ahora que eres perseguido, tu fe crece, tu amor crece, y esa es una evidencia de que ahora eres digno por la gracia de Dios. Y esa es una prueba que demuestra que a pesar de la persecución, tú estás respondiendo bien. Que seas tenido por digno del reino de Dios, por el cual también estás padeciendo. De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que les afligen. Aquellos que están atribulando, ellos son precisamente los que merecen el juicio de Dios que vendrá sobre ellos. Vivimos en un mundo que piensa que lo que está sucediendo entre la gente es prueba de que Dios está pagando. Por ejemplo, la nación de Israel. La nación de Israel es hostil en contra de la iglesia. Pero el mundo es hostil ante el pueblo de Israel. ¿Por qué es que el mundo es hostil hacia los valores judeocristianos? Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que esperar esta situación mientras los tiempos van cambiando, y esta hostilidad es así para sacar a flote la verdadera identidad de cada quien. La evidencia se está haciendo manifiesta en la forma en que la gente actúa. Y cuando el Señor venga a librar a su iglesia y a dar juicio, se verán todas estas cosas. Verso 7. Y retribuir con descanso junto con nosotros a vosotros que sois afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. Y en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora, lo que está diciendo estos versos es que vendrá el tiempo de tribulación cuando Dios traerá sobre aquellos injustos, no sobre los creyentes, porque para los creyentes este tiempo de tribulación será un tiempo de descanso. Vendrá un tiempo de terror sobre aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que obedecieron al Evangelio y que están sufriendo persecución hoy en día, en aquel día ellos descansarán. Y el resto del mundo tendrá tribulación. Y los demás estaríamos a salvo en la casa de nuestro Padre. Y el Señor Jesús será revelado a todo el mundo de una forma poderosa, en llama de fuego, y todos los que se opusieron en ese día lo verán. Ahora, cuando vemos persecución de los cristianos y estamos tentados a acusar a Dios de ser injusto y decimos, Señor, ¿por qué no haces algo acerca de esto? El mensaje de 2 de Tesalonicenses
nos dice que Dios sí está haciendo algo aún en medio de la tribulación y que Dios va a continuar haciendo, usando todo esto para la gloria futura de su pueblo y usándolo como una evidencia en contra de los que no creen en el Señor y de la ira que viene sobre ellos. Él está permitiendo que su pueblo sufra persecución para fortalecerlos en su fe y en su amor. En la Biblia dice en Corintios que esta pequeña tribulación produce en nosotros un más excelente peso de gloria y que cuando esta obra se cumpla, el Señor traerá justicia sobre este mundo y que la gloria que recibiremos y todo el sufrimiento que experimentamos en este mundo bien habrán valido la pena, porque ahora mostrarán que nosotros somos dignos de ser justificados. Un último punto en el verso 8. Dice que cuando Jesús se revele desde el cielo, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios. Deuteronomio 32:35 dice, Dios está hablando, Jehová, Dios de Israel, habla. Dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Aquí nos está diciendo que el Señor regresará un día a vengar a los suyos. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador es Jehová. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él va a justificar. Y nosotros seremos glorificados con Él en aquel día. Esas son buenas noticias. Y son noticias que nos traen, que nos reconfortan. Y por eso esos que nos dicen, no, tú vas a estar bien, no vas a tener ningún problema. No, eso no es cierto. En lugar de eso, la Biblia dice, no, aunque tengas problemas, todos los problemas van a servir para bien. Y cuando terminen los problemas, tú vas a ver que todo valió la pena, porque yo siempre te voy a tomar de la mano. Tal vez me vas a preguntar a lo largo del camino, tal vez no vas a ver nada de bueno en esto, en esta prueba, pero cuando termines la prueba, tú vas a encontrar un gozo mucho mayor y te vas a regocijar en lo que yo hice a través de este tiempo de tribulación en ti. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, por habernos dado estas promesas. Y Señor, mientras confesamos que no entendemos a veces estas cosas, sí reconocemos que tus caminos son más altos que los nuestros. Señor, sí reconocemos y sabemos que tú eres digno de confianza, tú eres verdadero. Y sabemos que tú vives en nuestros corazones. Y tú has prometido que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Tú nos llamaste a seguirte a la cruz, nos llamaste al sufrimiento y tú dijiste que
que si a ti te rechazaron, también a nosotros nos rechazarían. Pero Señor, también dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso te damos gracias, porque sabemos que tú estás haciendo que todas estas cosas ayuden para bien, para nosotros. Porque todas estas cosas nos van a ir conformando a la imagen de Cristo. Y por eso te damos gracias, Padre. Padre, esta tierra se está volviendo cada vez más hostil hacia ti, hacia tu pueblo, hacia tus verdades. Pero Señor, reconocemos que tú prometiste que estas cosas sucederían, pero tú también prometiste que tú estarías con nosotros y que estas cosas serían para nuestro bien y algún día también estaríamos contigo en la gloria. Y Señor, tú nos animas a que nosotros no nos desanimemos a pesar de lo que vemos. Pero Señor, te pido que tu gracia se manifieste en nosotros, Señor. Te pido que nosotros podamos crecer aún en medio de esto, Señor, que podamos llevar tu palabra, Señor. Padre, haz tu voluntad en nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén.